Buen día, somos estudiantes de la licenciatura en Negocios y Comercio Internacional de la Facultad de Contaduría y Administración en la Universidad Autónoma de Querétaro. El día de hoy les presentaremos la investigación que realizamos acerca del análisis de regresión y correlación lineal por el método de binomios cuadrados de los principales indicadores macroeconómicos con un periodo de tiempo desde el año de 1980 al año 2023, centrándonos principalmente en el indicador macroeconómico de la inflación. Los autores de esta investigación somos Cervantes Vázquez María de los Ángeles, López Cruz Yasmín, Martínez Martínez Ana Karen, Muñoz Reséndiz Karina Citlali, Muñoz Sánchez Ana Sofía y Ortiz Ortiz Valeria Montserrat. De acuerdo al Fondo Monetario Internacional y citando la definición, tenemos que la inflación es la tasa de aumento de los precios durante un periodo de tiempo determinado. Suele ser una medida amplia, como el aumento general de los precios o el aumento del costo de vida en un país. De igual manera, la inflación mide cuánto se ha vuelto más caro un conjunto de bienes y servicios durante un periodo determinado, que normalmente es un año. Haciendo énfasis en ciertos periodos, encontramos que entre 1980 y 1990 se registró en el país una variación promedio de precios del 42.2%, pero el punto más alto que se alcanzó en ese periodo ocurrió en febrero de 1988, cuando alcanzó 179.7%. Entre 1991 y el 2000, como consecuencia del famoso error de diciembre de 1994, debido a la devaluación de la moneda local, la inflación aumentó a 51.97% en 1995 y disminuyó hasta alcanzar 8.96% en el 2000. Para principios del siguiente periodo, del 2000 al 2012, se registró una inflación en 2008 del 6.53% debido al aumento de los precios de las mercancías y de los productos agrícolas. La inflación en México se ha mantenido relativamente estable en el último periodo, de 2013 al 2023, registrando una tasa anual del 3.98% debido principalmente a la depreciación del peso frente al dólar y al aumento en los precios de los combustibles. Sin embargo, en 2020 la pandemia COVID-19 afectó a la economía mexicana y provocó un aumento en la inflación. Continuando con el análisis teórico, tenemos la medición, que se enfoca en un índice que mide el aumento porcentual de los precios de una canasta de bienes y servicios adquiridos por un consumidor típico del país. También nos encontramos con la frecuencia, que la estaremos tomando tanto mensual y quincenal. El día de publicación de la información es el día 25 del mes. Se publica el cálculo de la primera quincena del mes. El día 10 se publica el cálculo correspondiente a los datos mensuales y la segunda quincena del mes anterior. La volatilidad es la variación que tienen los precios. En este caso, la volatilidad de los precios de las materias primas también parece aumentar la volatilidad de la inflación interna en el mediano plazo. La volatilidad se mide por la desviación estándar de la inflación trimestral anualizada. La tendencia de dirección que se estará tomando en cuenta será una incrementación quincenalmente, y toda esta información se obtuvo a través del INEGI. Bueno, continuando con nuestra matriz de análisis, nosotros realizamos una matriz de la inflación respecto a los demás indicadores macroeconómicos en Excel, y derivado de esta hicimos cada una de estas gráficas que nos mostraban la correlación dependiendo de la ecuación y el nivel de correlación lineal que se mostraba en la gráfica. Tenemos que R es el nivel de correlación que tiene la variable con la inflación. Como en el primer caso de esta tabla, podemos ver que el IED solamente tiene el 0.17 de nivel de correlación de acuerdo con la inflación. Esto nos da un nivel de correlación muy bajo. Y entre el R cuadrada es la correlación lineal que hay entre estas dos variables, por lo cual, tanto como en R y R cuadrada en la inversión extranjera directa es de 0.3 y 0.17,
tenemos que la correlación lineal de esta variable con la inflación es inexistente. Dado contrario con los CETES, que presentan un nivel de correlación muy alto y una correlación lineal existente y fuerte entre estas dos variables macroeconómicas. Después tenemos aquí una gráfica donde hacemos la comparativa sobre estos indicadores, como lo es la inflación y la inversión extranjera directa. Pues aquí en la gráfica podemos observar que precisamente no existe una correlación lineal, ya que solamente el 3%, perdón, de estos datos son los que se pueden representar a partir de esta ecuación. Aquí también se podría tomar en cuenta, se podría considerar que, por ejemplo, cuando la inversión extranjera directa baja, pues la inflación sube. En comparación con los CETES, aquí pues sí existe una correlación lineal existente muy alta, ya que aquí la representación de estos datos es del 82%, ya que también su coeficiente de correlación múltiple es del 92%. Bueno, y llegando a nuestros resultados, que es el análisis múltiple de correlación, apoyadas de la herramienta de Excel de análisis de datos, pudimos crear un modelo en donde nos permitía hacer el cálculo de la inflación dependiendo del aumento o la baja de las variables macroeconómicas que están relacionadas con ellas. De esto resultó la siguiente ecuación, que sería inflación igual a 0.303 de devaluación más el 0.116 del índice nacional de precios al consumidor más el 0.799 de los CETES menos el 3.63. Por lo tanto, calculamos 4 escenarios, que sería el escenario optimista. En este caso, esperaríamos una devaluación del 5%, un índice nacional de precios al consumidor de un 4%, los CETES de un 5%, lo cual nos daría una inflación de 2.34%. En un escenario más pesimista, tendríamos una devaluación del 20%, un índice nacional de precios al consumidor de 7.9%, los CETES de 20% y la inflación de 19.32%. El escenario esperado por la Secretaría de Economía vendría siendo que la devaluación de nuestra moneda esté en 9.63%, el índice nacional de precios al consumidor se mantenga en 4.88% y los CETES sean de 9.5%, por lo tanto nuestra inflación quedaría de 7.44%. Y en un crecimiento desacelerado de estos factores macroeconómicos, tendríamos que la devaluación sea de 15%, el índice nacional de precios al consumidor sea de 6% y los CETES de 10%, por lo tanto nuestra inflación en este caso sería de 9.60%. Dentro de las expectativas futuras, tenemos, de acuerdo con los resultados de la encuesta del Banco de México, Banxico, aplicada a 37 grupos de análisis y consultoría económica, la expectativa de la inflación general para el 2024 subió del 4.02% que se registró en diciembre del año del 2023 a 4.13% en el año recopilado en enero. Para el 2025 lo redujeron levemente desde 3.76% a 3.73% en dicho periodo. Dentro de la conclusión tenemos, de acuerdo al análisis de correlación entre la inflación y las diferentes variables analizadas, que estas influyen en el país, brindándonos un pronóstico de cómo se encuentra económicamente, lo que nos permite tomar decisiones más seguras y acertadas y obtener resultados favorables para el entorno económico de México. Gracias.